Vamos a ver virtualización de tipo hipervisor en VirtualBox. Existen otros paquetes o software para hacer virtualización. Vamos a usar este, es bastante sencillo y además tiene una versión gratuita. Para obtener este software, vamos a ir a virtualbox.org y en la sección de downloads nos aparecen las versiones para los distintos sistemas operativos que tienen. Esta versión es para el sistema operativo en el que vamos a instalar el VirtualBox, es decir, si tenemos una máquina físicamente con Windows, vamos a descargar y utilizar el VirtualBox para Windows. En este caso, el ejemplo, tengo OS X, estoy usando el VirtualBox para OS X. Esto es independiente del sistema que vayamos a virtualizar. Bueno, el proceso de instalación es bastante genérico. Yo ya lo tengo instalado y ya una vez arrancado el VirtualBox nos da una ventana como esta, y para crear una máquina virtual vamos a utilizar la opción que está con este signo de más verde, y me gustaría mencionar que la máquina virtual que vamos a crear va a estar creada, digamos, en una cápsula dentro de nuestro sistema operativo, que en este caso tengo OS X, de modo que lo que va a conocer la máquina virtual es a ella misma nada más, además de que va a estar conectada a la red, pero eso es otro asunto. Es decir, la máquina virtual no va a saber propiamente que es una máquina virtual, por ponerlo de forma general. Bueno, empezando con la creación de la máquina virtual, nos pide el nombre y el sistema operativo. Le voy a poner máquina 1, una carpeta de instalación, aquí pueden usar lo que aparece de forma predeterminada, y aquí el tipo de sistema que vamos a virtualizar. En este caso puede ser un Windows, yo voy a utilizar Linux, y nos da la opción de seleccionar una versión. Lo más importante en la selección de esta versión, aunque yo voy a poner la que vamos a utilizar, es Ubuntu, es seleccionar si la versión es de 64 bits o de 32 bits. Se va a instalar un Ubuntu 64 bits. Ahí está. Siguiente. Y seleccionamos la memoria que va a tener esta máquina virtual. Está recomendando aquí 1 GB. Se va a dejar así. Siguiente. Normalmente no podemos asignarle más de la memoria RAM que tenemos físicamente. Podríamos asignar 2 GB. Vamos a dejar así. Ahora vamos a crear un disco duro virtual. Este disco duro virtual va a ser un archivo en la máquina física, digamos en el anfitrión, y va a ser un disco duro virtual de 10 GB. Vamos a poner crear
de tipo BDI, que es el general o más usado de VirtualBox. Vamos a poner que sea reservado dinámicamente. Este nos permite poder ahorrar un poco de espacio, ya que conforme se vaya utilizando el disco, el hipervisor, digámoslo así, va a ir utilizando o creciendo el espacio que se va utilizando en el disco. Por el contrario, si quisiéramos mejorar un poquito el rendimiento, podríamos usar la opción de tamaño fijo, que es un poquito mejor en rendimiento. Estoy viendo que no se ven las opciones, así que a ver, está aquí, es el tamaño fijo y BDI, donde estábamos, ya pasamos BDI, vamos a dejar en dinámicamente. Repito, si quisiéramos un poquito mejor rendimiento, es posible que nos ayude el tamaño fijo, de todos modos lo pueden explorar. Y aquí tenemos el tamaño del disco duro virtual, y este es el nombre del archivo que se va a grabar en el sistema operativo anfitrión, en este caso el OS X. Crear, y ya se generó la máquina virtual. Ahora tenemos en la lista, tenemos una máquina virtual, está apagada, y tenemos un resumen aquí de la memoria de video, del disco duro, de la red. Y ahora vamos a arrancarla, ya que aunque ya tenemos la máquina virtual, no tenemos instalado ningún sistema operativo. Ya se seleccionó que es Ubuntu 64 bits, pero aún no está instalado. Vamos a dar la parte de iniciar. Aquí me va a aparecer una pantalla negra, que esta representa la pantalla de lo que sería la máquina virtual, como si tuviéramos una computadora. Esta sería la pantalla o el monitor. Y tenemos una notificación que dice pues que seleccionemos algo para arrancar, porque no tiene nada. Podemos utilizar un disco si tenemos una media instalación, aquí lo seleccionamos, y yo voy a seleccionar aquí el archivo ISO que contiene la media de instalación de Ubuntu. Y ahí está. Dicho sea de paso, esta versión de Ubuntu, que no es tan nueva, es una versión servidor que es, digamos, pequeña. Como se puede ver, el disco de instalación, el archivo ISO que descargué de internet, pesa poco más de 800 megas, y es una versión LTS. LTS significa Long Term Support, y es una línea de versiones que hace Ubuntu, o una rama que da soporte durante 10 años para actualizaciones, principalmente de seguridad. Entonces, si se quisiera instalar una versión, en este caso de Ubuntu, que sea para un proyecto, digamos, estable y que requiera más control en las versiones de software, es un poco más recomendable utilizar una versión LTS que no nos genere cambios tan impactantes de versiones de software que nos puedan causar problemas. Entonces ahora utilizamos el botón Start y la máquina va a arrancar. Ahí estamos viendo la pantalla. Está la instalación. Esta ya es la instalación propiamente del sistema operativo Ubuntu. Si estuviéramos instalando un sistema operativo Windows, ya tendríamos el procedimiento propio que se tendría que seguir de Windows. En este caso es Ubuntu. Este es
la pantalla inicial de instalación, y aquí ya cada quien tendría que instalar el sistema operativo y en su versión que vaya a instalar. Seleccionar español y instalar, y empezaremos con la instalación del sistema en la máquina virtual. Recordemos que esta máquina virtual escasamente puede ver hacia afuera, es decir, saber que está siendo virtualizada. Hay algunas opciones o herramientas que se pueden ejecutar dentro de la máquina virtual para ayudarle al rendimiento y que le van a permitir saber que está siendo virtualizada, pero en un esquema general digamos que está aislada del exterior y tiene su conexión a la red, tiene su teclado, y esos es los métodos que vamos a utilizar o que podríamos utilizar para tener contacto con ella, así como este monitor, ¿no? Y todo lo que podamos escribir aquí. No me iba a meter a esta parte de detección de teclado, pero bueno, ya me metí. Viene la sección de las particiones. Esto también es estándar en un sistema operativo. Le voy a poner guiado, si es lo que me da por defecto. Recordemos que aquí dentro de la máquina virtual el sistema operativo ve un disco de 10 gigas, entonces le puedo poner que utilice todo el disco y aquí me va a mostrar un disco de 10 gigas que dice ATA-VBox Hard Disk, que es el tipo que le está dando VirtualBox y que me está dando a través de una interfaz SCSI, que no es propiamente el disco físico de mi máquina, sino es el disco en un archivo que generamos en los pasos anteriores. Que voy a poner que agarre todo el disco, va a agarrar todos esos 10 gigas para administrarlos.
Ahora hay que considerar que el sistema que está dentro de la máquina virtual solo puede ver la máquina virtual, entonces para él solo está instalado el Linux, y por eso hace una pregunta aquí. Vamos a ponerle que sí. Y dice que la instalación se ha completado. Vamos a darle continuar. Y ahora tenemos el arranque, el primer arranque de la máquina ya instalada. Esta es la pantalla de inicio de Linux en su versión server de Ubuntu. No trae modo gráfico, es una versión bastante sencilla y que pues está de algún modo pensada en dar el rendimiento hacia los servicios que el servidor va a proporcionar. Lo voy a apagar para mencionar algo más. Esta máquina virtual, como cualquier máquina, está conectada a la red. Voy a entrar a la configuración . En esta sección se puede configurar varias cosas de la máquina virtual. Ahorita está apagada, y lo que quiero mencionar es que en la sección de red tenemos opción para conectar algunos adaptadores de red o tarjetas, y solo tiene configurado uno. Este adaptador de red está conectado a una red NAT. Esta es la que podemos utilizar, si no me equivoco, para tener la máquina virtual conectada a internet. Si queremos hacer algún que acceda a la red o a internet, digamos, de una forma aislada. Si lo que queremos es conectarlo a la red de forma paralela a la máquina física, tendríamos que utilizar el adaptador puente, y ahí seleccionar si queremos, o mejor dicho, a qué adaptador. En este caso yo tengo un Wi-Fi y un Ethernet. ¿A cuál de los adaptadores lo vamos a conectar en puente? Esto nos va a hacer que la máquina aparezca como si fuera una máquina conectada a la misma red a la que la máquina física está conectada. Esto es importante si queremos, por ejemplo, acceder a recursos de la red compartida, o queremos que otras máquinas accedan a la máquina virtual que creamos dentro de nuestra misma red.
Entonces sería más conveniente utilizar el adaptador endpoint. Y ya está, ya tenemos la máquina creada y lista. Ahora, algunas cosas adicionales en el asunto de la virtualización es que existen otra cosa que se llama emulación, además de la virtualización. Y la diferencia es que la virtualización consiste de algún modo en otorgar una parte de los recursos de la máquina física a la máquina virtual. Por el contrario, la emulación, digamos que genera un entorno completamente diferente. Un ejemplo muy práctico es que en la virtualización se generan hosts del mismo tipo, por ejemplo máquinas o computadoras, incluso de la misma arquitectura. Y en la emulación, por ejemplo, se puede emular una consola de videojuegos, que ya no es la misma arquitectura ni el mismo tipo, pero la misma computadora podría emular a una consola de videojuegos. ¿Y para qué se hace la virtualización? Hay muchas aplicaciones dentro de ellas. Existe, por ejemplo, las pruebas. Si queremos hacer una prueba con algún sistema operativo diferente, con alguna versión, y queremos hacer la prueba sin estropear nuestra máquina física, vamos a usar una máquina virtual. También se puede utilizar para tener más facilidad para el manejo de las máquinas, si son muchas máquinas o si queremos hacer respaldos, por ejemplo. Es más sencillo respaldar toda una máquina virtual que hacer respaldos de una máquina física. Son un par de ejemplos. Y también existen básicamente dos tipos de virtualización. Este que estamos viendo es la virtualización de hipervisor, que consiste en montar digámoslo así, un hipervisor en el sistema operativo, que es la base. Y dentro de eso, los ejemplos que podemos usar de este tipo, está el VirtualBox, que ya lo utilizamos, está el VMware Workstation, está el Hyper-V y el KVM. Estos son de los más conocidos. Y está otro tipo de virtualización, que es el Bare Metal. El Bare Metal elimina la capa del sistema operativo, del sistema básico físico o anfitrión. En este caso, en mi ejemplo, que tengo un sistema operativo OS X, digamos que elimina esa capa, y el software de virtualización se instala físicamente en el equipo. Usualmente este tipo de virtualización se implementa en proyectos más serios o digamos en implementaciones más robustas. Dentro de ellas está el SX, el VMware Workstation no, un error, y me parece que hay otros, tal vez Citrix o algo así. En este caso el SX es parte de VMware, pero no se instala sobre otro sistema operativo, sino que digamos el mismo sistema operativo es SX y no te deja hacer prácticamente nada más que ejecutar el sistema de virtualización, pero incluso ni siquiera te permite crear las máquinas virtuales desde la interfaz de LSX, sino que tienes que usar otro software para conectarte. Es decir,
la interfaz física, el teclado, la pantalla, el ratón del SX es muy limitada, pero es más robusta y permite generar máquinas y en teoría darles un mejor rendimiento porque no gastas recursos en el sistema operativo anfitrión. Pues eso es todo y ya.